Si quieren, comenzamos, siendo las 13 horas del día 7 de julio de este año 2022, convocada los integrantes de la Comisión Ejecutiva para celebrar la tercera sesión ordinaria. Doy inicio, siendo las 13 horas del día convocado, para lo cual haré el pase de lista para posteriormente hacer la declaratoria del quórum legal. Entonces procedo con la lista de asistencia. Maestra Katia Morales Prado. Presente. Maestra Andrea González Polac. Presente. Maestro Giovanni Appendini Andrade. Presente. Maestro Alejandro Ramírez Zamarripa. Presente. El de la voz, Eric Ramírez, presente. Estando todos los convocados e integrantes, entonces declaramos que existe quórum legal para la sesión. Agotado el primer asunto del orden del día, pasamos al segundo, que es la lectura y aprobación en su caso del orden del día. El primer asunto, que fue la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal consumado. El segundo, en el que nos encontramos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. El punto número 3, presentación y en su caso aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 23 de mayo del año 2022. Punto número 4, informe de correspondencia. Punto número 5, presentación de los resultados de la encuesta del diagnóstico para la presentación de denuncia en línea en el marco del desarrollo del proyecto de denuncia efectiva. Punto número 6, presentación de la propuesta de la recomendación no vinculante en el marco del proyecto para el fortalecimiento de las compras públicas en el estado de Guanajuato. Punto número 7, presentación y en su caso aprobación del plan de acción del programa de implementación de la política estatal anticorrupción de Guanajuato. Punto número 8, presentación y en su caso aprobación del modelo de seguimiento y evaluación del programa de implementación de la política estatal anticorrupción de Guanajuato. Punto número 9, asuntos generales. Punto número 10, clausura de la sesión. Y toda vez que se trata de una sesión ordinaria, les consulto antes de aprobar el orden del día si alguien desea inscribir alguno. Si no desean inscribir alguno, entonces someto a votación el orden del día. Como lo he dado lectura, quien esté por la afirmativa, le solicito levantar la mano, por favor. Gracias. Entonces, el orden del día es aprobado por unanimidad, agotándose así el segundo punto del orden del día. Dando paso al tercero, presentación, en su caso aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 23 de mayo del año 2022. Quien tenga algún comentario sobre el proyecto, por favor, le solicito manifestarlo. Si no hay comentarios respecto al proyecto del acta, entonces someto a votación el proyecto del acta. Quien esté por la afirmativa, le solicito levantar la mano, por favor. Bien, gracias. Entonces, el acta de fecha 23 de mayo del año 2022 de la sesión extraordinaria es aprobada por unanimidad. Siguiendo con el punto número 4, informe de correspondencia. Aquí debo decir que no hay correspondencia de la que se haya que dar cuenta. Siguiendo con el orden del día, corresponde el punto número 5, referente a la presentación de los resultados de la encuesta del diagnóstico para la presentación de la denuncia en línea en el marco del desarrollo del proyecto de denuncia efectiva. Proyecto y punto a cargo de la maestra Katia Morales Prado, a quien le cedo el uso de la voz. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, permítanme un segundo. Bueno, como ya saben ustedes, desde esta comisión ejecutiva, hemos estado trabajando el proyecto de denuncia efectiva. En la sesión anterior se aprobó la presentación de esta encuesta. Esta encuesta se elaboró y se circuló en Google Form. El periodo de circulación para recabar datos fue el 1º al 20 de junio. En total se recabaron 604 respuestas y de las cuales se hizo un análisis para obtener su validación de manera territorial, rango de edad, género y ocupación. Hablando de la representación territorial, nos encontramos que contestaron más de la mitad de los municipios del estado, siendo en total 24 los que respondieron, y están representadas adecuadamente las 4 regiones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Guanajuato.
Los 10 municipios con mayor participación dentro de la encuesta fueron León, Guanajuato, Celaya, Irapuato, Pénjamo, Salvatierra, San Miguel de Allende, Silao y San Francisco del Rincón, siendo que estos municipios resisten el 61% de la población del estado. En relación a las proporciones referidas y el número de municipios que se participaron, se considera adecuada la representación territorial. Viendo la validación por rango de edad, encontramos que tenemos realmente representadas pues todas las edades. De los 18 al 25 fue un 15%, de los 25 a los 36 un 10.7%, de los 36 al 50, 38.25%, siendo este rango de edad donde hubo mayor incidencia, del 50 a 70, 33%, y del 70 a más, 2.65%. La muestra obtuvo una representación de todos los rangos de edad, teniendo una mayor participación los adultos entre 35 y 50 años, por lo que se considera equilibradamente repartida y de adecuada representación por edad. En representación por género, tuvimos 303 hombres, 297 mujeres y 4 prefirieron no responder. Por lo tanto, se considera adecuada la representación de género con un porcentaje muy cercano a la paridad. En representación por ocupación, tuvimos un 6% dedicado al comercio, 17% comercio empleados, 12 empresarios, 13 estudiantes, 11 funcionarios, 3 al hogar, 5 a otros y 32 profesionistas. Como pueden ver, hay una distribución homogénea. La actividad preponderante es la de profesionista y pues si bien hay funcionarios, pues no significan una mayoría, están bien representados. No hay una presencia excesiva de funcionarios, por lo que la muestra no se encuentra viciada de tendencia institucional, siendo la participación de este campo homogénea en diversas actividades. Se considera adecuada la representación por ocupación. En relación a las validaciones particulares, se determina que la muestra obtenida es confiable y apegada a la realidad del Estado de Guanajuato, representando la cantidad de opiniones y consideraciones propias de los diversos ciudadanos. Yendo ya a los resultados, encontramos que ante la pregunta de si se ha presentado alguna denuncia por hecho de corrupción, el 92% de los encuestados no ha presentado nunca una denuncia por hechos de corrupción. Solamente un 8% sí lo ha presentado. Es una tendencia muy clara hacia que no se ha presentado por parte de la ciudadanía de denuncias por hechos de corrupción. ¿Por qué motivos no se presentan estas denuncias? Bueno, en una respuesta personal y cruzada, esto quiere decir, se les hicieron 2 preguntas. ¿Por qué no lo has presentado tú? ¿Y por qué no crees que la ciudadanía lo haya presentado? Y entonces estas respuestas se analizan de manera conjunta y tenemos que el 56% de los encuestados piensa que no se presentan denuncias porque la gente no cree que tengan efectividad real. Enseguida, pero con una amplia distancia, encontramos a quienes consideran que no se presentan denuncias por no haber conocido directamente de un caso de corrupción, con una incidencia del 16%, seguida de forma estrecha de un 15% que estima que las personas no presentan denuncias para no meterse en problemas. Un 9% atribuye la falta de conocimiento en la forma en que se debe denunciar, en tanto el 3% considera que el motivo es la falta de tiempo para presentar una denuncia. Solamente el 1% asume que no se presentan denuncias porque no les corresponde. Aquí tenemos la gráfica. Como pueden ver, es significativo la falta de creencia en la denuncia. Más de la mitad de los respondientes dijeron que no creían, 56%. Les preguntamos a los encuestados, ¿conoces cuáles son las autoridades encargadas de atender las denuncias hechas por hechos de corrupción? El 51% manifestó desconocer cuáles son las autoridades encargadas de atender las denuncias. El 49% dijo que sí sabía. Sin embargo, cuando les pedimos la especificidad, que respondieran cuáles son estas autoridades encargadas, tuvieron aunque dijeron que sí sabían, después dijeron que era la Profeco, o que era la Suprema Corte, la Comisión de Derechos Humanos, o inclusive nuestro mismo comité, por lo que se infiere que el porcentaje de conocimiento debe ser menor al reportado. Se les preguntó si sabían qué es una Contraloría y para qué servía. El 61% manifestó sí saber qué es una Contraloría, y cuando se pidió la especificidad, el 54% detalló las funciones de manera correcta, o sea, sí es un buen porcentaje que se acerca al que dijo que sabía, el que contó que sí sabía. Sin embargo, cuando preguntamos si sabían dónde presentar una denuncia por hechos de corrupción, casi el 60% no sabe dónde presentar una denuncia por hechos de corrupción. Esto contrasta con la manifestación anterior en el sentido de conocer qué es y para qué sirve una Contraloría. Preguntamos si sabían cómo presentar una denuncia sobre hechos de corrupción. El resultado es avasallante. El 72% de los encuestados no sabe cómo presentar una denuncia por hechos de corrupción. Esto podemos ver que la ciudadanía no sabe cómo hacerlo. ¿Sabes a quién le corresponde presentar una denuncia por hechos de corrupción? Para la mayoría de los encuestados es claro que la presentación de la denuncia le corresponde a cualquiera que tenga conocimiento de los hechos, que pueda constituir datos de corrupción, siendo que esta opción, elegida por el 54%, seguida por el 27%, que limita la acción solo a quienes resulten directamente afectados con el hecho de corrupción. Aquí tenemos la gráfica. Un cualquiera gana bastante, después a quien le afecte, quien tenga pruebas y finalmente Contralorías.
Cuando le preguntamos a los ciudadanos sobre si estarían dispuestos a denunciar un hecho de corrupción, el 87% sí estaría dispuesto a denunciar un hecho de corrupción, con las siguientes razones: porque la sociedad requiere denunciar para que no exista impunidad, porque es obligación de nuestra parte como ciudadanos, si no tengo represalias estaré dispuesto, y eso es importante porque están poniendo esta condicional, para lograr una efectiva reparación del daño provocado y para desincentivar la corrupción, porque es importante alzar la voz, porque ya basta, para que se haga justicia, para sentirnos escuchados y menos impotentes, por el bien de la ciudadanía, porque todos debemos ser parte del cambio, solo podemos mejorar denunciando y acabando con las malas prácticas, dejando un antecedente, porque sé que ahora existe gente que se preocupa por esto y antes no, porque ya estoy harta de callar por miedo, y porque sin denunciar no se puede avanzar. El 13% no estaría dispuesto a presentar denuncias por hechos de corrupción, y sus motivos son que no hay protección o garantías de mantenerse a salvo, que no creen que lleve a nada, que es una mafia. Al no tener oposición fuerte, el partido en poder puede hacer y deshacer a su antojo sin que nadie tenga capacidad de enfrentársele, porque no quiere problemas, porque de nada sirve, porque no pasa nada, por represalias, por organismos a modos como el partido gobernante, porque en este momento considero que no tengo herramientas y pérdida de tiempo, no se llega a nada. Como podemos ver, los motivos que expresa este 13% prácticamente son redundantes en tres: que no saben cómo, o que tienen miedo, o que no creen que tenga un resultado real. ¿Qué resultado esperas de la presentación de la denuncia por hechos de corrupción? Este resultado es muy interesante. Las respuestas obtenidas se encaminan más a una reparación del daño y garantía de no repartición que a una venganza social. Encontramos que el 35% de los encuestados espera de manera satisfactoria que la denuncia provocara la reparación del daño causado, es decir, recuperación de activos. De manera muy cercana, el 33% pretende que la denuncia sirva para desincentivar, el 20% busca la cárcel y castigo ejemplar, y el restante 12% refiere que no espera nada de la denuncia. Es decir, lo que la gente quiere más que nada es pues que el gobierno funcione, que haya reparación de los daños y que se pare la corrupción. ¿Qué tan importante es presentar las denuncias de corrupción de una manera anónima? El 68% de los encuestados piensa que proteger el anonimato del denunciante es una cuestión muy importante, en forma similar a lo manifestado por el 21%, que lo considera importante. En este caso tenemos que el 89% considera que el anonimato es algo importante, y es para evitar represalias, por seguridad del denunciante, para evitar problemas, porque luego van por ti y por tu familia. En contraste, el 11% considera intrascendente el anonimato, y pues lo manejan más que nada por un tema de que creen que si fuera anónimo no sería el caso, no se le daría seguimiento real, y que uno debe tener el valor de dar su nombre. ¿Qué tan importante es poder dar un seguimiento cercano a los procesos de denuncia? El 88% dijo que era muy importante, el 11% dijo que era importante, realmente solamente un 1% de los encuestados desestimó que el seguimiento fuera importante. O sea, este resultado fue el más impactante en el sentido de que el 99% quiere dar seguimiento a las denuncias, quiere saber qué pasa con su denuncia. Y entonces hacemos la pregunta de control de la presentación del producto que estuvimos haciendo elaborar. Preguntamos si existiera una plataforma única donde pudieras denunciar los actos de cualquier autoridad del Estado de una manera anónima, sencilla, sin tener que acudir físicamente, donde se te diera un número de folio para seguimiento. ¿Harías uso de ella para presentar denuncias por hechos de corrupción? Un 75% dice que seguramente haría uso de la plataforma. Un 19% lo considera muy probable. Un 5% lo duda y 1% no lo utilizaría. ¿Esto qué podemos decir? Que agrupando el grupo de aceptación del producto ofrecido es un 94% y el grupo de resistencia solamente quedaría en un 6%. ¿Cuáles son los hallazgos importantes? El primero es la falta de cultura de la denuncia. Se refleja en el bajo porcentaje de personas que han presentado la denuncia. La polaridad del número de victimización frente al índice de percepción de la corrupción nos refiere que la falta de denuncias no obedece a que no existen hechos de corrupción, sino a que la ciudadanía no está interesada en presentarlas. La falta de credibilidad en los procesos de denuncia siendo este motivo principal por el que la gente no denuncia. Hay una falta de conocimiento ciudadano en general sobre las funciones de las autoridades encargadas de dar seguimiento a las denuncias, así como el dónde y cómo presentar denuncias. Para los ciudadanos resulta muy complicado y difícil hacer uso de este mecanismo de participación por no comprenderlo realmente. En las condiciones adecuadas, la ciudadanía sí estaría dispuesta a presentar denuncias. Los ciudadanos esperan como resultado óptimo de la presentación de denuncias que se logren recuperar los daños ocasionados por el acto corrupto, que se desincentive la conducta corrupta y que se reciba el castigo adecuado para los infractores. Una gran mayoría coincide en la necesidad de que la denuncia sea anónima y se proteja la identidad del denunciante, considerando que con esta garantía se podría incrementar considerablemente el número de denuncias, pues el temor a las represalias es una constante. La posibilidad de dar seguimiento a la denuncia presentada resulta alentador e interesante para los encuestados, considerando este factor de igual forma como trascendente para incentivar el número de denuncias presentadas, pues se opondría directamente a la creencia popular de que nunca pasa nada, al poder observar los avances de cada caso.
La oferta del producto consistente en una plataforma única donde se pudiera denunciar los actos de cualquier autoridad del Estado de una manera anónima, sencilla, sin tener que acudir físicamente, donde se diera un número de folio para seguimiento, resultó atractiva en forma contundente para los encuestados, teniendo un alto índice de aceptación. Como siguiente parte del ejercicio, proponemos los puntos que deberían ser considerados dentro de la plataforma del sistema 5. En la parte de las columnas, en la parte izquierda señalamos qué característica habría que atender y en respuesta a qué requerimiento. La característica primera sería la simplicidad, debiendo mostrar una interfaz amigable de fácil localización, en donde el ciudadano no necesite conocer la estructura gubernamental para la presentación de la denuncia, con motores de dirección a las áreas competentes, colocar un botón de las páginas de los municipios y órganos autónomos que redirija a la plataforma digital estatal. Esto en respuesta a la falta de conocimiento para presentar denuncias, que la gente no sabe cómo, que representa el 59.44%. La siguiente característica es la asistencia, poniendo al alcance del denunciante infografías y videos tutoriales en la plataforma, así como formatos de fácil llenado para la presentación de la denuncia. Eso atendiendo a la falta de conocimiento para presentar denuncias, porque la gente no sabe cómo. Recordemos que el 72% manifestó no saber cómo presentar una denuncia. La característica del anonimato, recibiendo las denuncias con la opción de no revelar ningún dato personal, pudiendo usar una cuenta cualquiera de correo común. Es una atención a la necesidad de anonimato y protección al denunciante, recordando que el 89% lo considera importante. La característica de seguimiento, con la asignación de folio de seguimiento, con una semaforización de tiempos estimado, de avance en cada etapa y usando interacción en casos de requerir mayores elementos de denunciante y aclaraciones de retraso excesivo. Esto teniendo la posibilidad de dar seguimiento al proceso para desvirtuar la creencia de que nunca pasa nada y no hay avances, recordando que el 56% no cree en la efectividad de la denuncia y el 99% quisiera dar el seguimiento. La característica de publicidad de resultados finales, señalando un extracto de la sentencia precisando que sí se logró la recuperación de activos. Esto cumpliendo las expectativas de reparación de la denuncia, el 35 busca la reparación del daño y el 33 busca desincentivar las conductas corruptas. Hasta aquí, compañeros, sería la presentación de los resultados de la encuesta y las propuestas de incidencia de la misma dentro de la plataforma digital estatal. Gracias, maestra. ¿Algún comentario? Maestra Andrea, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues se me hace muy importante todo este estudio que nos están presentando. Hay mucho número, yo creo que mucho de dónde sacar. Incluso ahorita que pasemos al tema de justo el plan de acción del programa de implementación de la política, creo que es la fundamentación para mucho de lo que viene sustentado justo en este plan de acción. No solamente lo que tenga que ver con la plataforma, creo que da para no recuerdo los nombres, las líneas de acción, los números, pero pues da para lo que se quiere hacer con la protección del denunciante. Creo que da para muchísimo. Se me hace muy interesante escuchar que el 56% no cree en la denuncia, pero el 87% está dispuesto a denunciar. Esto quiere decir que este 56% que no cree, si le diéramos las herramientas efectivas, estaría dispuesto a denunciar. Entonces, son muy altos los porcentajes que se nos están mostrando. El 75% cree que denunciaría si tuviéramos la plataforma en los lineamientos que se están proponiendo. Por lo tanto, pues es una fundamentación pues muy clara de la importancia de justo esta plataforma estatal digital que se va a construir y sobre todo, bueno, pues el que la mayoría de los entes ya tanto estatales para municipales y órganos autónomos se enlazan a la plataforma. Se me hizo muy interesante, muchas gracias. Creo que hay mucho de dónde poder trabajar, no solamente en las propuestas que estás haciendo, Katia, sino también, como te decía yo, es el sustento de grandes líneas de acción que vienen en el plan de acción. Pues muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No, sino yo, comentario. Maestra, yo al leer el documento comentarles que lo veía como una actualización en este rubro de denuncias de aquel diagnóstico que tiene la política estatal anticorrupción que hicimos en 2019. La actualidad ya nos da otra referencia más precisa con la integración del sistema, con el funcionamiento de los distintos órganos e instancias. Yo le veo muchísimas utilidades. Comentaba la maestra Andrea algunas, pero también yo creo que la podemos dar otras vertientes dentro de los proyectos que tenemos. Por ejemplo, la cultura de la denuncia, eso bien lo podemos hacer a través de sensibilizar y capacitar tanto al funcionariado como a los ciudadanos, donde le digamos
de la efectividad de la denuncia tal como el proyecto lleva el nombre y también la sustancia. La reparación del daño, yo no lo veía hasta que leí el documento, pues eso evidentemente son elementos que fortalecen los parámetros, las secciones para el sistema 8 de la plataforma que vamos a crear sobre víctimas de la corrupción, que este es un hallazgo detectado en este diagnóstico tan valioso. Y el plan de acción, que ya no ahondaré porque ya lo dijo la maestra Andrea y es un punto en específico al orden del día. Entonces, y además lo del el sistema 5, que es el que nutrirá más fuertemente en las secciones que habrá de tener. Entonces, la utilidad es mucha, la actualización de la información y sobre todo, como digo, es una realidad al año que vivimos, 2022, y esto nos ayuda para los distintos proyectos que tenemos pues en el sistema, que entre ellos es el de la plataforma, la agenda de aprendizaje, que vamos próximamente a echar a andar, y seguro que esto nos da indicios para poder incorporar un tema en esta vertiente de la cultura de la denuncia. Hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias, maestra. ¿Algún otro comentario? Si no hay otro comentario, entonces damos por recibido estos resultados y el acuerdo sería, si me lo permite, los enunciaré, darle la utilidad a los hallazgos, como lo hemos dicho, para el sistema 5 de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción, sistema 8 de denuncias por víctimas de corrupción de la plataforma digital estatal, referencia para las acciones del plan de acción de la implementación de la política estatal anticorrupción y capacitar sobre el tema de la cultura de la denuncia en la agenda de aprendizaje 2022. Si les parece, eso serían los... Sí, maestra Katia. Sí, Eric, muchas gracias. Exactamente creo que son los acuerdos que serían pertinentes. Yo agradezco la atención y sobre todo refiriendo que ese es el motivo de este sistema. Estamos haciendo la recolección de la opinión de la ciudadanía, lo que la ciudadanía siente y piensa y cree que debería estar incluido en los sistemas del gobierno. Entonces creo que con este ejercicio en conjunto que estamos haciendo, estamos dando cumplimiento al espíritu teleológico para lo que fue creado el sistema, ¿no? Le estamos poniendo en las manos de la Secretaría, en este caso, cuáles son las solicitudes expresas del gobierno, de la ciudadanía. Y creo que ese es el motivo por el que fue creado este sistema de interacción entre ciudadanos y gobierno. Muchas gracias. Gracias. Y entonces aquí, estos son los acuerdos que le daremos seguimiento y usted como líder del proyecto de denuncia efectiva, pues en ese seguimiento, en esa interacción que tenemos por parte del CPC de usted y por parte de la Secretaría Ejecutiva, el de la voz, entonces para darle cumplimiento a estos acuerdos que hoy hemos determinado, resultado de los hallazgos hoy presentados en este esfuerzo que ha hecho con este diagnóstico. ¿Sí? Perfecto. Bien, si no hay... para seguir dando el seguimiento. Gracias. Si no hay algún otro comentario, y siendo así agotado el quinto asunto del orden del día, pasamos al sexto, que es presentación de la propuesta de la recomendación no vinculante en el marco del proyecto para el fortalecimiento de las compras públicas en el estado de Guanajuato, a cargo de la maestra Andrea González Polac. Tiene el uso de la voz, maestra. Adelante, por favor. Gracias. Voy a compartir. Bueno, pues como ustedes saben, desde hace más de un año estamos trabajando en el tema de contrataciones públicas, haciendo mesas de trabajo con varios sectores de la sociedad civil, pero también incluyendo tanto autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción, así como autoridades municipales en relación a más específicamente con los órganos internos de control y con los servidores públicos del área de compras para poder llegar tanto a esta propuesta y como realmente poderle dar la solución a muchas de las problemáticas que nos encontramos justo en esas mesas de trabajo. Para la realización de esta recomendación no vinculante, pues como ustedes saben, se hizo un diagnóstico. El diagnóstico fue presentado ante las autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción, teniendo como respuesta 4 de ellas, que son la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Digo esto porque la recomendación no vinculante no solamente tiene que ver con un trabajo ciudadano que tiene que ver con esta propuesta de reforma a la ley de contrataciones, sino tiene que ver mucho más allá que con la
dándole respuesta a las peticiones que las mismas autoridades del sistema nos establecen como propuestas de solución al diagnóstico presentado de percepción ciudadana de corrupción en las contrataciones públicas. Básicamente, la recomendación no vinculante, a ver, me voy para acá, está dirigida un momento, al Poder Legislativo en cuanto a dos cuestiones importantes. Uno, que es considerar el estudio relativo al diagnóstico y el trabajo de investigación presentado por el Comité de Participación Ciudadana junto con la Red Ciudadana Anticorrupción, que tiene varios puntos muy importantes que se deben de atender. El segundo punto hacia el legislativo es realizar estas mesas de trabajo una vez recibida esta propuesta para que la reforma a la ley de contrataciones públicas sea parte y escuchada a las autoridades del sistema estatal anticorrupción, como el comité, así como la Red Ciudadana Anticorrupción, que son los insumos de esta propuesta de iniciativa legal. Por otra parte, al Poder Ejecutivo se le está pidiendo también varias de las propuestas que las mismas autoridades del sistema incluyen dentro de su respuesta al diagnóstico, que tiene que ver sobre todo mucho con el padrón de proveedores, por ejemplo, que las personas morales cuenten con una política de integridad para fortalecer el padrón de proveedores, actualizar también todo lo que tiene que ver con padrón de proveedores, a la Secretaría de Finanzas Públicas, una constante en la respuesta por parte de las autoridades, y lo que estuvimos viendo también en las mesas de trabajo con ciudadanos, es que se necesita un centro de asesoría que le pueda ayudar a cualquier persona física o moral que desea ser parte, ya sea del registro del padrón de proveedores o ser parte del proceso de licitación. A los ayuntamientos, para que se puedan armonizar los reglamentos municipales y que atiendan a estas necesidades del documento insumo, que es la justificación de la propuesta de iniciativa de ley, y implementar las páginas de acceso público que tengan insertas esta liga que los dirija directamente a la plataforma estatal digital para que la ciudadanía pueda señalar situaciones que identifique como dudosas o de riesgo. A los órganos internos de control de los poderes estatales, municipales, paramunicipales y organismos autónomos, una revisión periódica a los padrones de proveedores para el efecto de identificar aquellos que el SAC tiene catalogados como EFOS y restringir las compras con dichos proveedores. Creo que esto es algo muy importante. Conocemos que ya está el padrón de proveedores, pero estas revisiones periódicas son sumamente importantes para que ayuden a identificar justo esta situación de los EFOS que se vive. Y a la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción para que se considere dentro de la inclusión de la plataforma digital estatal que se encuentra en construcción un sistema de evaluación a los contratantes, que esto es una de las iniciativas que salen desde esta parte de estudio y de investigación desde la ciudadanía, así como la construcción de los algoritmos que detecten los riesgos de corrupción en las compras públicas. Es importante mencionar que este es un primer proyecto que se presenta ante la Comisión Ejecutiva, que tendrá que ser fortalecido para empezar después del estudio al siguiente punto del orden del día, que es el plan de acción de la implementación de la política. Me estoy dando cuenta que la estrategia 15.2.1 tiene que ser incluida dentro de esta recomendación no vinculante, y así le estaríamos dando también cumplimiento a la política estatal. Tenemos los insumos suficientes para justificar que esta línea de acción sea integrada a la propuesta. También la estrategia 24.1.1, esa sí se considera, pero le estaríamos también dando cumplimiento. Entonces, creo que es momento de hacer una revisión exhaustiva ya con el plan de acción que se nos presenta por parte del secretario técnico, para incluir también, creo que mucho, y enriquecer mucho más este fortalecimiento en el tema de contrataciones. La línea de acción 15.1 tiene que ver con justo cómo fortalecer la parte del apartado de áreas de adquisiciones de obra pública, con códigos de éticas, con creación de comités específicos. Entonces, la investigación y los documentos que sirven de insumo para esta recomendación
sí dan un sustento para que incluyamos esto. Entonces, si me permiten, sería la primera aportación que yo haría, una vez que ya ingrese esto, es que todos nosotros podamos fortalecerlo, y yo quisiera fortalecerlo de manera primaria con la inclusión de este apartado, de esta línea de acción. Gracias, maestra. ¿Algún comentario? Maestra Katy, adelante, por favor. Bueno, pues primero que nada, perdón, hacer una reflexión de que este es un trabajo, es el fruto de un trabajo de muchísimo tiempo, que Andrea nos está presentando, así que un condensado que implica pues que hemos hecho muchísimas mesas de trabajo con ciudadanos, muchísimo trabajo de arrastrar el lápiz, estudio, investigación, focus group, encuestas, o sea, decir que se ven poquitas hojas, pero que es la punta del iceberg, que hay muchísimo trabajo y sobre todo de la ciudadanía en la parte que lo está respaldando. Felicitar a Andrea por el condensado tan claro y por el seguimiento de todo el trabajo durante todos estos meses, que ha sido un trabajo, pues ahora sí, como les digo, de campo, documental, de investigación en todos los rangos. Creo que es muy interesante, creo, como lo digo, que recoge el sentir ciudadano, recoge el sentir de profesionistas, recoge mucho conocimiento, recoge mucha experiencia, y pues en esta condensación que nos presenta para la mecánica de recomendación no vinculante está muy interesante. Yo creo que justamente, yo también cuando estaba leyendo el documento que nos presentan de la política, dije, mira, aquí encuentro lo de denuncia, aquí encuentro lo de denuncia, y aquí encuentro lo de compras, aquí encuentro lo de compras, y eso está muy bien, ¿no? Porque quiere decir que estamos alineados, que estamos trabajando en un mismo sentido con objetivos comunes y similares. Yo sí creo que sería muy, muy bueno que le pusieras a Andrea justamente a qué acción está cada uno, porque ahí está, ¿no? O sea, estamos en la misma línea, y pues además de felicitarte, pues decir que vamos en el sentido de avanzarle. Gracias. Gracias, maestra. ¿Algún otro comentario? Giovanni, adelante, por favor. Muy breve, Eric. Creo que esta vía de recomendación no vinculante apunta lo que se está haciendo también en el ámbito legislativo o de propuesta legislativa, pero sí considero que es un proyecto muy importante del sistema para que culmine en esa recomendación que permita. A mí me parece que un punto clave es la homologación de reglamentos, ¿no? Es una de las cosas que más nos han estado señalando tanto autoridades como ciudadanía, y esta recomendación va a permitir darle una fuerza al seguimiento o a la obligatoriedad de eso. Entonces, pues adelante, es un gran proyecto. Gracias. Bien, yo también, maestra Andrea, sumarme en decir la gran utilidad de estos resultados, fruto de todo este trabajo intenso. También al leer el documento le veía que justo podemos hacer ese ensamble y la coyuntura, aprovecharla en un momento más. Ya lo he anunciado y no sé cuántas veces, pues veremos lo del programa, el plan de acción. Ahí yo creo hay que revisar de lo que tenemos ahí como acciones derivadas entre resultado entre estas mesas en las que participaron, donde fue ciudadanía y gobierno, nos decían las acciones en concreto, es decir, ya la definición detallada. Ahí podemos recoger y abonarle a la propuesta de la recomendación en cómo se nutre y cómo le atiende. Entonces yo propondría eso como la primera acción de esta propuesta de recomendación. Verificar, ya usted lo tiene perfectamente identificado, cuáles de las actividades del plan de acción le fortalecen a este tema de la propuesta de recomendación no vinculante. Después de ello, yo propondría que una vez que ya hayamos hecho ese documento nutrido, alimentado, porque eso le da más fuerza, porque ya no solamente le da atención a un proyecto, sino a una necesidad detectada en una prioridad y desglosada en una actividad para la implementación de la política estatal anticorrupción. Después de esto, considero que deberíamos de tener reuniones con las autoridades proveedoras. Recordarán ustedes cuando inicia este proyecto que les consultamos, pues decirles, miren, de lo que me dieron, aquí está el producto. Recogimos bien, construimos bien, y conocer su opinión, porque ellos son los expertos en esos temas, tan es así que lo manifestaron y se nutrió por todo el camino que ya conocemos. Después de ello, como lo dicen los lineamientos para el análisis y seguimiento de las recomendaciones no vinculantes, tendríamos
que llevar a cabo mesas de trabajo con el comité coordinador, donde le propongamos esta recomendación no vinculante. Después de esas mesas de trabajo regresa aquí a la comisión ejecutiva para que la comisión ejecutiva se la proponga una vez ya con todo el documento revisado por el coordinador mismo a él como una recomendación no vinculante. Y la fuente sería que esté incluida por los tiempos que nos da en el informe anual 2022 del comité coordinador. Entonces tenemos de aquí a octubre para poder realizar todas estas acciones que va cumpliendo conforme el programa que usted ya tenía, maestra Andrea, en este propósito. Después considero también tener esas reuniones con los entes a los que se les pretende hacer la recomendación, sobre todo porque son las autoridades en la materia y son los que las van a implementar. Que esta es una novedad derivado de los lineamientos que tenemos en los lineamientos de análisis y seguimiento de las recomendaciones no vinculantes, porque los mecanismos que hemos implementado es decirles, estamos construyendo esta recomendación, ¿es viable o no? Y en esa viabilidad que ellos nos digan, miren, refuercen aquí, reconstruyan allá, porque son las autoridades en la materia, en este caso particular, por referirnos a los entes a los que se les pretende hacer esa recomendación. Y con todo esto fortalecer nuevamente la implementación de la política estatal anticorrupción, la plataforma digital estatal y en el caso particular lo que dice el capítulo 5 de la ley del sistema, fortalecer mecanismos, procesos, que en este caso es fortalecer un proceso que son las contrataciones públicas en el estado de Guanajuato. Entonces, con esto que he dicho, pues es mi intervención y reconociendo siempre la utilidad de estos resultados que hoy se presentan. Muchas gracias. Bien, ¿hubiera algún otro comentario? Si no, pasaríamos a los acuerdos. El primer acuerdo sería reserva de lo que en el siguiente punto acordemos, nutrir esta propuesta de recomendación, alinearla con las acciones del plan de acción de la política, posteriormente tener reuniones de trabajo con las autoridades del comité coordinador que proveyeron de información que sirvió para la construcción de este documento en un origen. Después de ello, mesas de trabajo con el comité coordinador, regresa la propuesta a la comisión ejecutiva. De la comisión ejecutiva, esta propuesta se va al comité coordinador para que sea integrado en una recomendación no vinculante en el informe anual del comité coordinador de este año 2022. Esos serían los acuerdos, no sé si hubiera algún otro. Si no, se da por agotado este asunto del orden del día. Y agotado el sexto orden del día, pasamos al séptimo, que es la presentación y en su caso aprobación del plan de acción del programa de implementación de la política estatal anticorrupción de Guanajuato, de la cual me voy a permitir realizar una breve presentación. ¿Me confirman si se ve? Sí, gracias. Pues bien, es la propuesta del plan de acción del programa de implementación de la política estatal anticorrupción. A manera de contexto, decirles, como ya lo sabemos, pero es importante contextualizar, que el 20 de abril del año pasado el Comité Coordinador aprobó el diagnóstico de la política estatal anticorrupción, mismo que contiene las causales de la corrupción de distintas fuentes, como fue la información pública de los entes que nos proveyeron, 2 consultas públicas ciudadanas, 4 foros regionales. Posterior a ello, y con toda esta materia prima, se construyó y se aprobó la política estatal anticorrupción el 16 de julio del mismo año 2021. Después de ello, lo que se continuó fue la construcción del programa de implementación de la política, misma que fue aprobada por el Comité Coordinador el 22 de febrero de este año 2022, en la cual se aprobó la realización de 4 mesas técnicas, mismas que se materializaron. La primera el 28 de febrero en el municipio de Victoria, el 24 de marzo en el municipio de Manuel Doblado, el 21 de febrero en el municipio de Cortázar y el 12 de mayo en Jerecuaro. Después de esto y con todos los insumos, todas las opiniones, vivencias o aportes que hicieron los ciudadanos y los funcionarios, se construyó lo que hoy tenemos a la vista,
que es el plan de acción de la propuesta, el plan de acción de la política estatal anticorrupción de Guanajuato. Los participantes en esta mesa fueron integrantes de los colegios de profesionistas, personas servidoras públicas estatales y municipales, integrantes de observatorios ciudadanos, académicos, docentes, emprendedores, integrantes de asociaciones civiles, el Comité de Participación Ciudadana. También participaron ciudadanos de colectivos, estudiantes y miembros de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana. Los elementos de la cadena lógica del plan de acción, como lo saben, es cada uno de los 4 ejes estratégicos, mismos que tienen un objetivo general, un objetivo específico, prioridades, estrategias, líneas de acción, y el día de hoy, en la concreción, las actividades que en sí el documento es el plan de acción. Lo que sigue en la implementación de la política para este segundo semestre es tener, que es uno de los puntos del orden del día también, la presentación, en su caso aprobación del modelo de seguimiento y evaluación de la implementación de la política estatal anticorrupción. Este modelo como una herramienta para realizar el seguimiento y la evaluación en la implementación de la política estatal anticorrupción, que nos vaya guiando, que nos vaya diciendo a través de los 28 indicadores si efectivamente estamos cumpliendo con cada una de las acciones en la implementación de la política. También la realización de 4 talleres de su implementación, donde generemos espacios con los líderes de opinión, los líderes de implementación, para su definición y revisión en los avances en la propia implementación de la política. Los que intervienen en esta etapa de la política, el órgano de coordinación, el comité coordinador, el órgano de implementación, esta secretaría ejecutiva, cada uno con sus distintas atribuciones y funciones que la ley y la distinta normativa nos da. Colaboradores en la implementación, la ciudadanía, miembros de cámaras empresariales, asociaciones civiles, colegios de profesionistas y universidades. Hasta aquí la presentación. El documento en todo su contenido, en toda su extensión, fue adjuntado a la propia convocatoria, por lo que se abre el espacio de comentarios para este proyecto. ¿Alguien? Maestra Andrea, por favor, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Pues bueno, vimos, creo que este CPC estuvimos muy presentes en todo esta construcción, esas mesas de trabajo creo que fueron fundamentales, y sobre todo que pudimos abarcar varias de las zonas geográficas para poder realmente llegar a tener un contexto más general y tener estas propuestas. Te quiero felicitar por esa parte de liderazgo y del seguimiento de cómo se llevó a cabo. Creo que fue muy importante. Muchas gracias, Eric. Por otra parte, yo quisiera proponer, si lo pudiéramos aprobar de manera general, pero en lo particular, sí tengo algunas observaciones. De hecho, me basé en un formato, Eric, como lo que tú habíamos hecho para las anteriores, para que fuera como más sencillo. Y tengo algunas observaciones que tal vez pudiera ser importante verlas después en una mesa de trabajo, o si pudiéramos tener la oportunidad de mandártelas y después posteriormente tener una pequeña mesa de trabajo. Creo que son cosas muy en particular. Creo que en general pues todos estuvimos parte de esta construcción y estuvimos participando muy activamente en las mesas, entonces creo que todos los relatores hicieron muy buen su trabajo, porque las líneas de acción que yo veo todas salieron en alguna de las mesas en las que estuvimos participando, o sea, todas. Entonces, quisiera ver esa posibilidad, si pudiéramos tener ese espacio para poder vertir nuestros comentarios y poder tener después una pequeña mesa de trabajo. Bien, maestra, por técnica sería la propuesta votarlo con engrose. Es decir, que los comentarios, las observaciones que veo ya tiene identificadas, esa me las comparte, se incorporan al documento y entonces sería una aprobación completa con engrose. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Maestra Katia, adelante, por favor. Bueno, a mí cuando estuve leyendo el documento es como cuando revisas el álbum de fotografías después de que regresaste de un viaje. Cada vez que iba yo leyendo las propuestas, las acciones, me iba acordando de las mesas cuando lo dijeron. O sea, como decía Andrea, creo que los relatores fueron muy específicos,
porque mientras lo iba leyendo, iba yo recordando todas las mesas en las que estuvimos presentes. Es decir, yo me acuerdo quién lo dijo, me acuerdo cómo estuvo, me acuerdo, o sea, creo que es quienes vivimos las mesas, el documento es muy fiel. Entonces, pues creo que es muy importante que tengamos cada vez las acciones más aterrizadas para que enfoquemos nuestros esfuerzos sobre ellas. Entonces yo felicito la fidelidad del documento, felicito el documento en general, y como les digo, para mí fue un recuerdo, me pude acordar claramente de cada momento. Sería todo. Gracias, maestra. ¿Algún otro comentario? Bien, si no hay comentarios, entonces someto a aprobación el plan de acción del programa de implementación de la política estatal anticorrupción con el engrose comentado por la maestra Andrea. Quien esté por la afirmativa, le solicito levantar la mano, por favor. Bien, entonces es aprobada y el acuerdo sería turnarlo al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para que en el ejercicio de sus atribuciones lo conozca y en su caso lo pueda aprobar para su posterior implementación. Bien, agotado el punto del orden del día, pasamos al octavo, que es presentación y en su caso aprobación del modelo de seguimiento y evaluación de la implementación de la política estatal anticorrupción de Guanajuato, del cual también me voy a permitir hacer una muy breve y concisa presentación. ¿Me confirman si lo ven, por favor? Gracias. Dice, propuesta de modelo de seguimiento de plan de acción de la implementación de la política estatal anticorrupción de Guanajuato. La importancia del seguimiento y la evaluación es analizar los resultados y los efectos generados por la política pública, en este caso particular, la política estatal anticorrupción de Guanajuato. Este modelo orienta procesos de mejora, ajuste y aprendizaje que fortalecen los alcances de las intervenciones públicas en favor de la generación de resultados e impactos de valor público. Fortalece sobre todo el debate democrático y la rendición de cuentas, es decir, mide los resultados. Tenemos acciones ya aprobadas, con esas acciones lo que sigue es evaluarlas. De la evaluación viene la rendición de cuentas y de la rendición de cuentas es esa exigencia ciudadana del quehacer institucional. Luego, los elementos de los indicadores. Ustedes pueden ver, hay 28 indicadores. En algunas de las acciones, un indicador se mide más de algunas de las acciones, por eso ustedes pueden ver en el documento que en algunas acciones atendían más de un indicador. Esto por la naturaleza misma de las acciones, que más de una acción se puede medir con un mismo indicador. Por eso veían que había indicadores repetidos en distintas acciones. Estos elementos son, según la lengua española, indicador, que indica o sirve para indicar, que muestra o significa algo con indicios y señales. Esto es para medir en el sector público un indicador de desempeño. Resalto aquí la importancia de estos son indicadores de desempeño para definir el cumplimiento o no de las acciones, en este caso particular de la política estatal anticorrupción. Por eso, decimos que en el ámbito de la medición del sector público, un indicador de desempeño puede ser definido como una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro, resultado, la provisión de los productos, en este caso bienes o servicios de la institución, es decir, en este caso particular, la implementación de la política, hablando como sistema estatal anticorrupción, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Estos indicadores son una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso permite evaluar el desempeño. Y este desempeño será el cumplimiento o no de la acción. Los indicadores son datos que permiten conocer u observar atributos de un hecho y con ello medir y monitorear el avance o cumplimiento de una tarea, objetivo o meta establecida. En términos de la gestión pública para resultados, un indicador proporciona a los responsables y operadores de los programas una señal de cambio o avance de sus metas o objetivos. También nos ayudará porque en el plan de acción, en la implementación, es flexible, es decir,
Si con los indicadores, cuando vayamos haciendo su medición, nos damos cuenta que esa acción no mide el cumplimiento de la prioridad, entonces en esta flexibilidad haremos correcciones en cuanto a la acción para el cumplimiento de la prioridad y modificando a su vez el indicador. La importancia de estos indicadores está asociada a mejorar la gestión interna para el cumplimiento de los objetivos, mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos, realizar el seguimiento del logro de los objetivos y productos estratégicos a favor de la población y con el objeto de medir también esa competencia, es decir, el cumplimiento de las actividades. La metodología, siempre es tan importante tener este soporte metodológico y en este caso nosotros la propuesta es con la metodología del marco lógico, la cual es una herramienta que de manera sistemática permite desde la definición de la estrategia pública para solucionar un problema, es decir, con la política estatal anticorrupción, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad hasta la evaluación del impacto de las acciones definidas en esta estrategia. Entonces, nuestra estrategia es la política estatal anticorrupción. Esta metodología se basa en el análisis de una situación no deseada, ya sea un problema, necesidad o oportunidad, que juntamente con los involucrados determinan sus causas, sus efectos, transformándolos en objetivos para seleccionar una estrategia de implementación óptima. El producto final de la metodología del marco lógico será la matriz de indicadores por resultados, donde se indica de forma sistematizada la información de las acciones a realizar, la forma de medirlas, los medios para verificar su impacto, los responsables que intervienen en ella y los aspectos externos que deben cumplirse para el logro de los objetivos. Aquí la estructura. En la matriz de marco lógico lo podemos ver en la primera columna, que son el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Haciendo un símil con la implementación de la política, es los objetivos, el fin son los 4 objetivos generales que tenemos en la política, el propósito se equipara a los 12 objetivos específicos, los componentes a las 35 prioridades traducidas y más bien medidas mediante 28 indicadores, y las actividades en esta matriz de marco lógico son las estrategias, líneas de acción y actividades. Cada uno de los 28 indicadores propuestos tiene la FTI, que es la ficha técnica del indicador, donde viene el objetivo general, el objetivo específico, la prioridad, qué es lo que va a medir, así como entre otros elementos que ustedes los pueden conocer al detalle ahí en el documento, también las fórmulas para medir quiénes son los involucrados y el periodo de evaluación. Hasta aquí sería la presentación. No sé si hubiera algún comentario sobre este proyecto. Giovanni, adelante. Eric, preguntarte sobre el tema de indicadores. Veo que hay una posibilidad de ajuste, metodológicamente hablando. ¿Cuáles son las iteraciones que se van a hacer para evaluarlos en la práctica, digamos? Entiendo a nivel de metodología, pero ¿se tiene ya programada alguna iteración específicamente para indicadores? Ahí lo que vamos a hacer es, primero, dar a conocer cuáles son el modelo de seguimiento, que va alineado con el modelo de seguimiento que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, que son los mismos parámetros. Nosotros construimos nuestros propios indicadores. Entonces, lo que vamos a hacer, que eso esté en la fórmula de cada uno de los indicadores, cómo vamos a medirlo. En esta flexibilidad de la planeación, cuando veamos que alguna de las variables no se cumple, las tendríamos que modificar. Nuestro eje rector, como lo vimos ahí, son las prioridades. Entonces, cuando estemos implementando alguna acción y medida con el indicador que no veamos que dé el resultado del cumplimiento de la prioridad, entonces es ahí donde se modifica. Y esto lo haremos en el tiempo que se tenga que rendir el informe. Por ejemplo, hay indicadores trimestrales, hay indicadores anuales. Entonces, pasado ese tiempo y llevado a cabo la evaluación, que veamos que se cumple o no, y si no se cumple, se modifica, y si se cumple, pues ya estamos del otro lado del río. Esa sería la mecánica. Entendido, Eric. Entonces aquí está sujeto a la periodicidad de la evaluación o de la utilización de ese indicador
Y luego, cuando te refieres al cumplimiento de la variable, me imagino que es al alcance más bien, o sea, si el indicador es positivo o está del lado de cumplimiento, ¿no? En caso de que no, se tendría que revisar para ver cómo se ajusta la metodología para alcanzar ese objetivo. Sí, que tiene que ser con el resultado. Entonces, cuando hagamos la aplicación de la fórmula, que es la variable A contra la variable B y lo que esperamos encontrar, si eso no se cumple, se modifica el indicador para así darle cumplimiento a la prioridad. Okay. Y por consecuencia, cuando veamos que la actividad no responde al cumplimiento de la prioridad, se modifica entonces la actividad. Y por consecuentemente el indicador. Entendido, entendido. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sin maestra Andrea, adelante, por favor. Perdón, sí. Yo, en la revisión que he hecho, creo que hay indicadores que miden, o sea, creo que la medición es algo que debemos de poner mucho esfuerzo. Creo que se hizo ya un gran esfuerzo para tener un plan de acción, una política estatal. Creo que las acciones son muy concretas, pero considero que hay indicadores que quedan tal vez en algunos lugares demasiado extensos y pudiéramos tener indicadores mucho más puntuales que realmente nos ayuden con una medición mucho más puntual. Pongo el ejemplo. Por ejemplo, en el 25, homologar la legislación y reglamentos en materia de contrataciones públicas con los modelos de organismos internacionales y buenas prácticas. El indicador que se comenta es el porcentaje de entes públicos conectados al sistema 6 de la plataforma. Perdón, me voy a ir a otro mucho más sencillo de explicar. Promover la adopción y aplicación de principios, políticas y programas de integridad y anticorrupción en el sector privado, es la 11. El indicador que viene ahí va a ser el indicador que venía. Un momento, ¿me lo abro? El indicador que venía era que es el número de empresas atendidas con un programa de integridad. Por ejemplo, si en la recomendación no vinculante se está especificando la obligatoriedad de que en el padrón de proveedores, todas las personas morales cuenten con un padrón de integridad, entonces pudiéramos tener un indicador que nos mida qué número de empresas ya cuentan con un programa de integridad. Entonces, más que la atención, que lo que realmente queremos, más que sean atendidos, que realmente se cuenten, creo que pudiéramos tener un número mucho más certero si lo alineamos. Entonces, creo que tal vez hay indicadores que nos pudieran dar una medición todavía como más exacta que los que están, algunos que son propuestos, considero un poco más general. No sé si pudiéramos también tener una mesa de trabajo sobre esto y poder darle el tiempo a evaluar muy bien cómo quisiéramos estos indicadores en cuanto a la medición, Enrique. Estás con el mute. Sí, ahí, maestro, importante que estos indicadores son a mediano plazo. Entonces, y justamente lo que comentaba hace ratito Giovanni, la periodicidad, cada uno de las fichas técnicas lo trae. Entonces, hay unos trimestrales, hay otros anuales, y eso es lo que mide concretamente la actividad del plan de acción. Entonces, el modificar el indicador ya no estaría cumpliendo o validando el cumplimiento de la propia actividad. Entonces, por eso la importancia de hacer revisiones, en este caso las haremos al mediano plazo, si el cumplimiento de esa actividad con ese indicador es verdadero o no. También lo mismo decía, la flexibilidad está en la planeación de que si este indicador no resuelve o no podemos comprobar la validez de la actividad, entonces se modifica. Pero los indicadores, según la metodología que estamos implementando, el marco lógico, es para medir las actividades, las acciones del plan de acción de cada uno de ellos. Entonces, el modificar el indicador, ya no estaríamos midiendo la actividad que le da cumplimiento a la prioridad. Lo entiendo, pero también creo que lo que queremos realmente medir son los resultados de esa implementación de la política. De la prioridad, sí. De la prioridad. Entonces, por ejemplo, tenemos la 25. Homologar la legislación y reglamentos en materia de contrataciones públicas con los modelos de organismos internacionales y buenas prácticas. Y el indicador es el porcentaje de entes públicos conectados al sistema.
6. Entonces, yo no vi en el plan de acción que el sistema 6 tenga dentro de su sistema la homologación de estos reglamentos. Entonces, si el indicador lo dejamos nada más a cuántos entes se van a conectar, no le estaríamos dando cumplimiento a esa línea de acción. Esa línea de acción debe de darle cumplimiento con un indicador que diga el porcentaje de reglamentos homologados. ¿O lo estoy entendiendo yo mal? ¿Está en el 20 qué? 26. 25. A ver, vamos a ver. Dice, porcentaje de entes públicos que cuentan con mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones implementadas. El 25 dice, homologar la legislación. A ver si quieres compartir. El indicador 25. A ver, con un momentito, comparte pantalla si quieres. ¿Se ve? Ok. Déjenme nada más lo encuentro. Igual no era 25 y por eso no lo hemos encontrado. Aquí está, perdón, número 7. Ah. ¿Cuál? Fortalecer mecanismos de homologación de sistemas, principios, prácticas y capacidades de auditoría, fiscalización. No, perdón. Un momento. Ah, no. Creo que el que estás tratando de decir está en la página 37, como la Aquí ficha general. está el 25. Pero te digo, mejor vámonos a la ficha general, está en la página 37. Como que ahí está más específico. Esta está más como que una presentacioncita, pero en la página 37 está la ficha general. A ver. Ok, aquí está. Ok. Homologar la legislación, reglamentos en materia de contrataciones públicas. Este es el que a mí me brincó. Y el indicador es porcentaje de entes públicos conectados al sistema 6 de la plataforma digital estatal. Quisiera entender esta relación, cómo el que estén conectados al sistema nos dé el cumplimiento de esta prioridad. Bien, ahí sí, dice la prioridad que es la que atenderá a este indicador, homologar la legislación y reglamentos en materia de contrataciones públicas con los modelos de organismos internacionales y buenas prácticas nacionales y otros estados para su fortalecimiento. Esa es la prioridad a la que el indicador le dará cumplimiento. Dice ahora leo el indicador. Porcentaje de entes públicos conectados al sistema 6. Aquí la prioridad lo que busca, más bien el resultado del cumplimiento de la prioridad es la interconexión en el sistema 6. Es decir, que los entes conectados en este sistema electrónico de contratación, que al momento en que los entes están conectados en el sistema 6 de contrataciones públicas es porque ya habrá habido una homologación en la legislación, en los reglamentos en la materia de contrataciones públicas. Esto, pues evidentemente, como la propia prioridad lo menciona, con modelos de organismos internacionales, como son los que hemos tenido. Vamos a tomar como referencia lo que se hizo el año pasado con USAID en la ola número 2 del reto de los 100 días. Entonces, queremos medir si ya están los entes interconectados en el sistema 6, es porque ya están homologados en la legislación y los reglamentos en materia de contrataciones públicas. Entonces, vamos a verificar primero que existan los que estén homologados en la legislación para que se puedan conectar. Así es, efectivamente, y entonces si están conectados es porque ya estuvieron homologados la legislación, porque lo que busca la plataforma, como lo hemos dicho, es que toda la información esté homogeneizada. Todos los entes provean la misma información y entonces en ese caso, una vez homogénea toda la información, pues entonces se podrán hacer mediciones
y otras distintas predicciones en este tema particular. Pero efectivamente, ya cuando estén interconectados los entes públicos, entonces es porque ya habrá estado homologada su legislación y los reglamentos en la materia de contrataciones públicas. Es como un prerequisito, entonces. Sí, 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 sí. Fíjate, yo no lo había entendido así. No, Ok. pero justo este es el espacio, maestra, para tener ese debate de las ideas. Ok, gracias, Erika. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, si no hay algún otro comentario, entonces se somete a su aprobación el modelo de seguimiento y evaluación de la implementación de la política estatal anticorrupción de Guanajuato. Los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano, por favor. Gracias. Yo solo quisiera pedir que fuera engroso, pero que si pudiéramos tener una mesa de trabajo para esta revisión. Sí, claro que sí, maestra. Entonces, eso, les digo, es flexible la planeación. Entonces, pues ya aprobada entonces por unanimidad este modelo de seguimiento y evaluación de la implementación de la política estatal anticorrupción de Guanajuato. Entonces, con el acuerdo también de que en el marco de las atribuciones del comité coordinador sea turnado para su estudio y posterior aprobación. Agotado este punto del orden del día, pasamos al noveno, que son asuntos generales, del cual no se registró ninguno. Al no haber registro de asuntos generales, pasamos al punto número 10, que es la clausura de la sesión. Y no habiendo más temas que abordar, y siendo las 14 horas con 6 minutos del día 7 de julio del 2022, damos por clausurada esta tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Agradeciéndoles pues siempre su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buena tarde a todos.